El Nintendo 64, una consola legendaria, la consola más potente de su generación y el que potenció mucho y trajo muchas franquicias legendarias. Y no solamente eso, revolucionó lo que era de la era 2D a la era 3D. Y vamos a traer el top 25 del juicio gamer. Y vamos a iniciar con el primero, que sería International Superstar Soccer 64. Bueno, hablando sobre esta franquicia, tengo un video sobre la gloria y la caída de International Superstar Soccer 64. Recordemos que anteriormente era de los segunda dimensión en el Super Nintendo y posteriormente en Sega Mega Drive. No había juegos que competían. Ahí competían pues, FIFA, pero era muy primitivo a comparación de lo que podía aportar International Superstar Soccer. Esto se replicó en las siguientes dos generaciones y uno de los mejores juegos que pudo traer fue International Superstar Soccer 64, que era traer el fútbol, era las retas del fútbol prácticamente en Nintendo 64. Aunque no tenía los nombres originales, pues sí se adaptaba muy bien. En su época se jugaba muy bien, se ajustaba súper bien y sobre todo el gameplay era muy bueno en esa época de International Superstar Soccer 64. Entonces, si querías jugar fútbol y era prácticamente el FIFA local en la época de la tercera dimensión. Entonces, sí era muy bueno y podías personalizar tus propios personajes. Se enfocaba mucho en la de las elecciones y pues aplaude, era algo muy positivo. Y ese sería el top 25 con el que iniciamos con el rey del deporte, que sería el fútbol, y principalmente con International Superstar Soccer 64. El siguiente que vamos a iniciar es una leyenda que sería el F0X. Siendo franco con F0, pues a nivel de gráfico y potencial no se ve mucho, pero aquí lo que destaca es el nivel técnico, que se va a 60 frames, es muy estable y maneja velocidades muy absurdas. Entonces es lo que mete mucho a la magia de F0. Siendo franco, yo cuando tuve el 64 no llegué a jugar este juego, lo jugué posterior y me llamó sobre todo la atención por el soundtrack que es buenísimo, que tiene esta franquicia de F0 y pues me gustó, aunque sí es bastante difícil el juego, pues es muy retador. No solamente es el- la franquicia más difícil que podría traer Nintendo junto con Sin and Punisher y Fire Emblem, sino que también sería de los más difíciles de sus respectivas generaciones. Es una locura, es impresionante lo que aporta. Y por eso estaría en el top 24 el F0. Posteriormente vamos a ir con el siguiente que sería... esta es una sorpresa. Sería el Pokémon Post League. Este me trae buenos tiempos. Porque pues ahí lo vimos, era cuando inició la fiebre amarilla. Y dijimos, bueno, a ver qué tal está el juego. Este juego está basado en el anime, pero tiene la mecánica de tener pues, un Tetris muy raro, más como tipo de Puyo. Y está muy interesante porque tienes que juntar mínimo tres figuras del mismo color y mismo estilo. Y cuando metes combos, pues puedes meterles castigos a los oponentes. Esto pues me llamó muchísimo la atención y fue muy retador y me gustó muchísimo porque es súper adictivo y con la temática de Pokémon del anime se adaptó aquí muy bien. Prácticamente lo que hace es de que en la campaña de historia eres Ash y tienes que derrotar a los 8 líderes de gimnasio y posteriormente la Elite Four y al final te enfrentas contra Gary. Vale la pena, es muy entretenido y que está en el Nintendo Switch Online. Entonces, es una joya. Tienen que probarlo. Posteriormente, vamos a traer un juego de culto. Que sería el buen Turok 3. Aquí el Turok 3 lo que lo hace especial es lo siguiente. Como inició en las primeras, en las primeras áreas, cuando salió el primer juego, llamaba la atención porque pues prácticamente tus enemigos eran dinosaurios.
Y ya posteriormente fue mejorando conforme a la versión. Con el tercero fue un hito histórico porque muchos de los problemas que principalmente que manejaban mucha niebla por cuestiones técnicas, en el Turok 3 simplemente mejoró todos los detalles de las primeras dos entregas. Un juego mucho más pulido. Fue uno de los mejores first shooters en ese entonces cuando se empezaron a popularizar mucho en el 64. Y no solamente eso, eran experiencias muy gratas. A diferencia como que está en esta época que son prácticamente pues el Call of Duty o Battlefield, que son, o Fortnite, que es pues para el Royal o son múltiple jugador. Aquí pues se destacaba mucho el single player. Y también manejaba un concepto más de terror por los escenarios que manejaba. Y era uno de los juegos que explotaba más el potencial del Nintendo 64. La verdad, era una joya que vale la pena y tiene su merecido lugar. Posteriormente vamos a meter otro juego de culto, que sería el siguiente. Será el Jet Force Gemini. Este sería un juego de culto. Aquí, pues, Rare lo que hizo fue mezclar 5 estilos de juegos en uno solo. Desde lo que son los shooters, lo que son la exploración, los coleccionables, las plataformas. Y fue lo que lo combinó bastante bien. Ahorita, hoy en día, pues sí envejeció un poco mal, pero en su tiempo era algo muy innovador. Podías manejar 3 personajes. En ese entonces, explorar diferentes planetas era algo muy innovador para la época. Y era un juego muy bueno. Hoy en día todavía se puede disfrutar. Es un juego divertido. Y cada personaje no solamente es como un skin, también tiene habilidades especiales. Es un juego que nos encantaría que Rare se ponga las pilas con Microsoft y lo lancen un remake. El siguiente de una franquicia conocida, que sería el Kirby 64. Aunque no fue realmente, fue el primer juego en tercera dimensión, prácticamente no fue un juego de hecho en tercera dimensión de Kirby, porque pues maneja todavía la vista en el juego de segunda dimensión, pero con gráficos de en tercera dimensión. Pero aquí lo interesante es de que te aliabas con diferentes personajes, con Quatley, esta pintora no me acuerdo cómo se llama, y el Rey Dedede. Lo que lo hacía entretenido, aparte de que podías combinar diferentes poderes y había una variedad de poderes que podías combinar. También pues había una buena historia y el multijugador era muy entretenido. La verdad es un muy buen juego de Kirby que sacaron en la época y una buena forma de adaptar el salto de la segunda a la tercera dimensión. El siguiente, este es un clásico. Y definitivamente es el mejor Bomberman que han salido hasta la fecha, que sería Bomberman 64. Aquí lo que lo adapta es el modo historia, es buena, tiene un plot twist bastante bueno, es muy entretenido y es muy enriquecedor el mundo que te da Bomberman, la forma como lo exploras, es algo muy bueno. Hubiera sido interesante agregar un cooperativo para 2 jugadores en ese entonces con pantalla dividida. Pero hablando de multijugador, es el mejor que tiene Bomberman. Es súper entretenido, de 4 personajes. Es lo que enriquecía mucho la experiencia de Nintendo 64, porque no solamente recordemos que tenía su gran potencial para los mundos en tercera dimensión, no solamente eso, sino que también uno de sus innovaciones era de que por primera vez se podían jugar 4 jugadores simultáneamente. Porque incluso en la época de PlayStation, querías jugar con 4 jugadores, tenías que comprar un accesorio para que fuera posible. Lo mismo pasó con el Super Nintendo. Y era una característica que metió pues desde el Nintendo 64. Ya posteriormente en GameCube y en Xbox pues se replicó. Y en PlayStation no, hasta que fue en una forma inalámbrica. Muy bien, esta es una joya, aprovechanos, aunque tristemente todavía no ha salido en el Nintendo Switch Online, pero es un juego muy, muy, muy bueno.
El siguiente que vamos a meter sería este de aquí. No fue el primero en su saga, pero sí fue el primero que popularizó para salir en una consola, que fue Mario Tennis. La verdad es uno de los mejores que han salido. Es muy sencillo, pero esa sencillez y esa magia que meten del mundo de Mario es lo que lo hizo grande. Es donde compite muy bien y encaja muy bien con su contraparte, que sería el Mario Tennis de Game Boy Color. Es un gran juego. Sobre todo en la parte de 4 jugadores se pone muy dinámico. Es una joya que si no lo han jugado vale la pena y tienen que jugarlo. El siguiente es un juego de fiesta. Y me imagino cuál es. Que sería el Mario Party 2. Siendo franco, hay fans que prefieren el Mario Party 3 y hay otros que prefieren, como en mi caso, el Mario Party 2. Y es el mejor hasta la fecha de toda su franquicia. ¿Qué es lo que lo hizo especial este Mario Party 2? ¿Qué le metió la magia? Pues recordamos que fue un hito histórico el primer Mario Party. Metieron cosas muy interesantes, un concepto muy bueno. Pero el problema principalmente fue el control, que incluso a Nintendo lo metió problemas. ¿Qué hizo Nintendo? Adaptó y mejoró mucho de esos juegos y creó otros juegos muy interesantes para el Mario Party 2. Pero el concepto más interesante que a mí me encantó y le dio magia, aparte de que todo lo que hizo el Mario Party 1 lo mejoró con creces el 2. Una mecánica que no han vuelto a meter, aparte de lo que son los tableros, de que los personajes se podían disfrazar, que eso era magia pura. Y no solamente eso, había temática de duelos basados en el tablero. Y eso también nos hacía muy, muy único. Y sobre todo jugarlo en multijugador era muy divertido. Era prácticamente el rompeamistades. Ahora vamos con el siguiente de la lista. Esta es una secuela. Y esta secuela será la de Banjo-Tooie. Es muy buena, es muy legendaria, pero pues no llegó a superar al primero. Pero vale la pena. De aquí pues, hay diferentes mundos, diferentes campañas, lo que lo hace diferente es de que hay momentos que puedes jugar con puro Kazooie, o puedes jugar con puro Banjo, o puedes jugar con más personajes. Y también tiene un modo multijugador que la verdad lo hace entretenido. Pero en varios conceptos, pues sí llegó a ser más legendario el primero. Pero sí, el regreso del pájaro y del oso está en este puesto. El siguiente va a ser uno que recién salió en Nintendo Switch Online, que sería el Donkey Kong 64. Una joya que sería, creo que el coleccionable más ambicioso, porque es el que tiene más, absurdamente tiene más para coleccionar. Pero aquí me gusta mucho porque pues adapta muy bien el mundo de Donkey Kong a la tercera dimensión, mete 5 personajes, regresa a Diddy y no solamente eso, lo hace un plataformero muy bueno que aprovecha muy bien el potencial de Nintendo 64, sino que también el modo multijugador es algo muy divertido, ¿eh? Son las retas que tuve en el multijugador del Donkey Kong. Fue algo que te daba horas de diversión, te daba muchas risas y era algo bastante bueno. Y sí, son muy buenos tiempos con este Donkey Kong 64 y qué bueno que lo vemos de regreso. Ahora el siguiente es una franquicia que revolucionó mucho, pero que nomás tiene un juego bueno, que sería el Perfect Dark 64. Fue de los que más explotó a nivel técnico el 64, lo exprimió mucho. Como me imagino ya no tenían para sacar una secuela del GoldenEye con el agente 007, pues Raid creó una nueva agente, que sería el agente Dark. Y una joya de juego. Explota mucho las capacidades de 64 al grado que parece que fuera de otra generación. Mete muy bien lo de la inteligencia artificial, modo multijugador es bastante buena y
tenía un modo muy interesante que era un modo cooperativo del modo historia para 2 jugadores. Una joya. Es una pena que cuando regresó para Xbox, por no dir el ancho, tenía una oportunidad para crecer, pero pues no lo hizo. Y ese sería el siguiente de nuestra lista. Ahora vamos con el siguiente, que sería este aquí. El siguiente sería un juego de carreras. Y sería el legendario Mario Kart 64. Mario Kart 64 pues, trajo mucha revolución a comparado de la versión de Super Nintendo. Y sí, fue uno de los más vendidos de que hasta la fecha no ha mantenido, porque es una fórmula ganadora, es una fórmula muy entretenida poner a los personajes de Mario con los karts. Y eso inició con un experimento y ese experimento le salió súper bien, que es de sus franquicias que más vende. De hecho, es el juego que lleva varios tiempos, que es el que más vende de todas las consolas. Pero en este caso del 64, pues el nivel de salto generacional fue bastante impactante, fue bastante bueno. Se pedía por jugar para 4 jugadores. El modo del Party Mode, este es mi favorito, el de 64 y posteriormente el de GameCube. Es muy bueno, muy divertido y es una mecánica que no entiendo por qué no lo han metido de regreso. Que cuando pierdes todos tus balones, te haces bombita y puedes perseguir al que te mató por venganza. Y él te puede desaparecer por una estrella. Pero fue muy entretenido. Sobre todo, este Mario Kart lo que lo hace muy especial es el modo multijugador. Aprovecha muy bien esa mecánica que tenía el Nintendo 64 de poder jugar hasta 4 jugadores. Y pues meten más ítems como el rayo, mete la tortuga azul, mete lo de los 3 caparazones y mete el turbocito y se ve genial. Ese sería nuestro siguiente en la lista. Y ahora vamos a poner el siguiente, que este le ganó a... Es la única vez que Mario Kart pierde en un top en toda su historia, y ese es con el buen Diddy Kong Racing. Esto que le hace innovador, como le he dicho en mis reacciones, lo que hace muy especial el Mario Kart 64 principalmente, que podría estar arriba de Diddy Kong Racing, es el modo multijugador. Pero si nos vamos en el single player y las cuestiones innovadoras que metió Diddy Kong Racing metió un interesante modo historia. Los mundos y las pistas son muy buenas, son muy divertidas. Y también metió una mecánica que posteriormente lo integraron a otros juegos de karts, incluso el propio Mario Kart, que si había competencias en el aire, se adaptaba a los carritos en aviones, o si estaban en el agua, pues cambiaba el modo. Un juego muy bueno, lástima que salieron muy pocos títulos, pero era un título muy prometedor. Y ese sería el siguiente de la lista, el Diddy Kong Racing. El siguiente sería otro juego de Rare, que sería el buen Killer Instinct Gold. Y es que esta parte salió en el arcade, pero la versión de 64 es casi idéntica a la de las arcades. Muy bueno, muy bien adaptado, muy retador. Aprovecha muy bien el control del Nintendo 64. Tiene un buen gameplay, tiene un buen modo historia y se disfruta muy bien las retas. Uno de los juegos que duré mucho tiempo jugando porque era de los pocos juegos que tenía. Y fue de los primeros que salió en el catálogo del 64, muy bueno. Y era donde iniciaba y mostraba todo el potencial que podía traer el Nintendo 64. Vaya la redundancia. Ahora, el siguiente en la lista. Este es bueno. Es bueno. Que sería lo de la fiebre amarilla, el Pokémon Stadium 2. Bueno, recordemos que lo que trajo el Pokémon Stadium fue algo muy histórico, porque fue la primera vez que pudimos ver a nuestros Pokémon de los cartuchos de Game Boy a la tercera dimensión en modo de batalla. Y es que solamente no era modo batalla, era minijuegos, eran competencias, eran modos de gimnasio. Incluso tú podías jugar los juegos de Game Boy en Nintendo 64. Y
podías almacenar eso. Y eso fue algo muy histórico porque a mí me introdujo mucho la franquicia Pokémon. Pues una historia, pues mi hermano tuvo el Pokémon Red. Ya cuando salió Pokémon Stadium, lo que hacía era guardaba su equipo. Y ese equipo lo guardamos y ya sacábamos otro juego. Y ahí jugábamos. Ya posteriormente cada quien tuvo sus versiones de lo que fue la segunda generación con Pokémon Go. Y este la hacía mágico porque incluso podías ver tu cuarto y lo podías decorar de lo que tenías en el Game Boy Color. En el 64 podías traer tus Pokémon en los minijuegos. Expandía la experiencia de los líderes de gimnasio y los retos. Posteriormente lo que salió en GameCube, eso va para otra historia, con los dos juegos que es Pokémon Gales of Darkness y Pokémon Colosseum. Fue algo muy interesante lo que metieron. Y tristemente, luego de la generación de Wii y Pokémon Champions bajó mucho esto. Es una tristeza, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Esperemos que un día regresen a la gloria de Pokémon Stadium 3. Vamos a traer uno que recién tuvo su remake. Y es una joya. Siguiente lista sería Star Fox 64. Esta joya, tanto vino, trajo un accesorio que era el Rumble Pack, que es algo que lo integran todas las consolas hoy en día con sus controles. El hecho de que sientas las vibraciones, hasta lo han mejorado con vibraciones en HD o muy especializados, pero en su historia era muy bueno sentir ese Rumble Pack que te vibraba el control. Y el modo arcade que metieron en ese Star Fox 64, pues, muy interesante. Siendo franco con el remake, yo ya lo aparté, estoy esperando a que llegue. Pero me va a traer muchas horas de diversión porque se ve genial. En esta época, pues también llegué a jugar mucho este Star Fox 64. Y no solamente pero era muy retado el modo historia, que era ir superando tus récords, ir superando cómo vas mejorando. Y no solamente eso, también te premiaba el modo multijugador, porque si lo pasabas con las estrellas, te desbloqueaban un modo más difícil y te desbloqueaban los tanques. Y si no, te desbloqueaban los monitos. Y el modo multijugador, una joya que te traía muchas horas de diversión. Esperemos que traiga esa magia el remake. Ahora vamos con un siguiente, que es un juego de culto, que sería el Conquer Bad Fur Day. Y porque es un juego de culto, pues prácticamente parecía que era de otra generación. Por todas las mecánicas que metieron aquí Raid, explotó mucho el 64. Y es que este juego pues parecía adorable, pero metía mucho humor negro, metía temas muy maduros. Un juego muy divertido, en modo historia muy bueno, causaba muy buenas risas, se jugaba súper bien, un plataformero único en su especie. Y el modo multijugador, lo metieron súper bien, un excelentísimo trabajo que metió Rare. Y es una tristeza que esta franquicia nomás se quedara en esto, que no volvieran a sacar otro juego, otro remake. Salió un remaster en Xbox que es bueno, aunque no superará al de 64, pero es bueno. Pero ya posteriormente ya se quedó ahí, tristemente. Pero sí, tanto en Xbox como en 64 Conker, demostrando lo que es calidad, explotando toda la capacidad de una consola. Ahora el siguiente va a ser el nacimiento de una franquicia que hoy en día es una de las franquicias más importantes en la industria de los videojuegos y que revolucionó a su modo, que sería Smash 64. Revolucionó las formas de pelea, porque pues recordemos que pues, en la época del NES había juegos de pelea, pero eran muy primitivos y eran malos. Ya posteriormente con Street Fighter 2 revolucionó mucho los juegos de pelea. Luego salió Tekken, que revolucionó y sacó su estilo en juegos de de peleas de tercera dimensión. Y Smash sacó un modo único, porque algo que caracterizaba, bueno, dos cosas era de que nomás se podía jugar para dos jugadores, uno contra uno. Y lo segundo, que las mecánicas no eran fácil de dominar. Entonces, alguien que juega un juego de pelea que no le domine,
pues al jugar con jugadores más experimentados, pues no poder hacer nada, va a ser solamente un simple y triste saco de box. Y esa mecánica, recordemos que Sakurai con el Kingdom Fighter, siendo alguien muy experto, entendía muy bien ese concepto. Entonces lo hizo con este juego de peleas, lo simplificó. Primero, en lugar de tener barras de vida, los cambió por porcentajes. En lugar de que ese porcentaje te llegara a perder, era entre más tenías porcentaje, tenías más probabilidades de caer del escenario. Entonces, esa mecánica fue única y especial. Y la otra, pues podía meter ítems, podía quitar los ítems y podía jugarse hasta de 4 jugadores. Eso fue muy revolucionario en su época. Aunque sí, el viejo Smash 64, pues sí tenía muchas cosas que pulir, pero dio los cimientos y tiene su digno lugar de más de los top 10 en el Nintendo 64. Ahora posterior vamos a destacar otro juego que sería el inicio del oso y del ratón con Banjo-Kazooie. Este fue muy revolucionado porque, pues, aparte que fue muy divertido, fue una de las joyas que nos pudo traer Rare en la época de las terceras dimensiones, muy bueno. Y es que adaptó algo que mejoró mucho, que fue de la base del Mario 64, fue los coleccionables. Y fue algo que fue el padre de los coleccionables, prácticamente con Banjo-Kazooie en tercera dimensión. Y fue algo que trajo enriquecimiento en ese sentido. Tiene muy buena historia, los juegos son muy divertidos, los escenarios son muy divertidos, las mecánicas son sencillas de entender y te va a traer muchas horas de diversión. Ahí tiene su digno lugar Banjo-Kazooie. Ahora vamos con el top 5. Y el top 5 es el mejor juego basado en una película. Y no solamente eso, fue el que revolucionó los shooters en las consolas, porque estos shooters antes eran exclusivos para PC, que traían esa magia para PC. Pero ya posteriormente con este juego que creó Rare, adaptó todas las bases para poderse disfrutar en una consola. Entonces, si tenemos todo este estilo de juego en las consolas, es gracias a GoldenEye 64. No solamente por el modo historia, que lo adaptó muy bien en la película. Muy bueno, muy retador, agregando misiones primarias y secundarias, aumentando la dificultad. Y no solamente eso, el modo multijugador trajo horas y horas de diversión. Fue algo que revolucionó mucho y le debe mucho los first shooters a GoldenEye 64. Entonces ahí está nuestro top. El siguiente es una secuela. Y no una secuela cualquiera. Es la secuela del juego del siglo, que sería Majora Max. Bueno, recordemos que el desarrollo de este juego tuvo muy corto y fue así en tiempos libres, pero fue una joya muy comprendida en su época, pero fue algo muy, muy bueno. Es el Zelda más oscuro. Adaptó muy bien los personajes de Ocarina of Time, metió muy bien esto y es una secuela directa de Ocarina of Time, porque recordemos que tiene 3 líneas temporales, pero este es el mismo héroe del tiempo, es el mismito Link. Y es un juego que también del 64, del propio Nintendo. Este y Donkey Kong 64, sin contar Third Party, son los que explotaron más todas las capacidades del 64. Con el expansion pack, con los extra, 4 megabytes extra de memoria, logró hitos muy buenos. De hecho, se sentía vivo la ciudad de Termina. Mejoró más los detalles de las gráficas, mejoró mucho el detalle de las máscaras. Adoptó muy bien el gameplay. Un gran juego que merece estar en el top 4. Pero ¿quién estaría en nuestro top 3? Se preguntará audiencia del juicio gamer. En el top 3 es el padre de los plataformeros en tercera dimensión, el gran Mario 64. Y es que este juego fue el que les enseñó un manual del ABC de cómo traer un juego en tercera dimensión al resto de las compañías. Era algo, una locura ver a Mario explorar en el mundo semiabierto, en el castillo de Peach, y traer toda esta magia, todas estas mecánicas. Hasta la fecha, este juego es muy disfrutable.
Y esperemos que traigan un remake. Pues yo sé que no van a decir el Mario 64 remake, pues la van a hacer Super Mario 64, así tal cual. Y sí tiene altas probabilidades, ¿eh? Posterior de un Mario en tercera dimensión. Adaptar esta joya con las graficazos, adaptar un modo operativo con Luigi, esa sería magia. Y agregando más pinturas, más estrellas. Sería algo revolucionario, pero en su época fue así, se veía súper bien. Era increíble ver a Mario, era la primera vez que Mario tenía voz. Fue magia lo que hizo los chicos de Nintendo. Pero se preguntarán, bueno, sabemos quién es el primer lugar, eso no hay discusión, pero ¿quién le pudo quitar la bandeja de plata a Mario 64? Es un juego que fue de los últimos que salió en el 64. Y no solamente eso, fue un juego que parecía de otra generación muy bueno. Estamos hablando del buen Paper Mario 64. Es que cuando salió de los cartuchos, ahí pueden ver en mi video qué hubiera pasado si Nintendo le apostaba a los CDs y no a los cartuchos. Entonces, gracias a esta decisión, que hoy en día yo siento que fue un acierto, no un error, pero este acierto le costó la relación con Squaresoft, y ahora es Square Enix. Y estaban haciendo Super Mario RPG 2 con este nivel de gráfico. Entonces se canceló el proyecto y los chicos de Nintendo adaptaron y crearon a Paper Mario. Y es una joya. Este juego es muy divertido, tiene muy buena historia, adapta muy bien los personajes, tiene mucha creatividad. Y como digo nuevamente, este juego parece de otra generación. Y es uno de los mejores que ha salido de Mario en RPG de su historia. Y ahora vamos al obvio. Y con gusto le ponemos el obvio, porque este revolucionó mucho el juego del siglo, Ocarina of Time. No solamente trajo un juego muy revolucionario en su época, con una gran historia, una historia muy compleja que nos llamó mucho la atención, sino que resolvió un problema que tenía todas las empresas al momento de hacer un juego en tercera dimensión, que era la maldita cámara y el target, el setup target, este molesto Navi. Podemos agradecer a Navi de que podamos jugar juegos en tercera dimensión a este nivel de calidad. Porque Navi fue la solución para mejorar eso. Y no solamente esto, la historia de Zelda Ocarina of Time es legendaria, es buenísimo. También se veía súper bien en su época. Y no solamente eso, manejaba un sistema de día y noche muy bueno. Cambiaba muchas cosas con el día y noche. Y no solamente de así, sino que también tú entendías la historia sin necesariamente poner las partes cinematográficas que tenía PlayStation. Y tú entendías todo el concepto, todo lo que pasaba. Entonces este juego es oro puro, es magia. Y estamos emocionados en el canal de ver el remake de Ocarina of Time. Eso va a ser una revolución. Tenemos tanta fe de que va a explotar. Y es que prácticamente con Ocarina of Time fue el que trajo un juego el nombre en alto de Legend of Zelda. De lo que llegó a pasar un juego de culto a una franquicia de culto, o mejor dicho de nicho, un juego de culto, un juego vende consolas. Y muy bien, este es el número uno. Ahora, como el juicio gamer ya juzgó a los demás tops, le tocará ser juzgado el juicio gamer. Que tengan su veredicto final, ¿se acuerdan o no? Eso pónganlo en los comentarios. Y finalmente, suscríbanse, eso me va a ayudar mucho a traerles más juegos de calidad, más videos de calidad. Y que tengan un excelente día, tarde o noche, donde quieran que estén. Nos vemos. Bye.